hacer el reemplazo de ese sistema productivo o reproductivo de ahí en adelante es la cría que van a hacer. ¿Listo? La proteína. Ya sea para producir carne o ya sea para hacer el reemplazo de la mamá. Porque la mamá, recuerde que tiene una vida útil media. ¿Listo? A medida que va pasando los años, ella va teniendo un desgaste. ¿Cuál es el desgaste primordial que tiene la hembra? ¿Qué? La pérdida de folículos, la pérdida de ovocitos. ¿Listo? Entonces, cada vez, recuerde que eso fue lo primero que yo les dije en la primera clase que yo les mostré, donde les mostraba la diferencia entre un macho y una hembra. El macho está en constante producción diaria hasta llegar a la senilidad de la producción de las gametas masculinas. Las hembras no. Las hembras durante su etapa fetal hasta el momento de llegar al nacimiento tienen la cantidad de ovocitos contados para toda su vida productiva. ¿Okay? Entonces, precisamente por eso es que tenemos que pensar en un animal para reemplazo. ¿Okay? Entonces, precisamente cuando ustedes van a hacer su trabajo final, tienen que someter que esos animalitos van a ser unos neonatos y esos neonatos van a ser unos animales de levante y esos animales de levante van a ser o van a promover el reemplazo de la vaca que en cualquier momento, o de la oveja, o de la cabra, o de la cerda, que en cualquier momento va a salir. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener en cuenta cada uno de esos ciclos biológicos. Y ahí hay esos cambios realmente en la reproducción o cambios fisiológicos y anatómicos en cada ciclo. ¿Listo? Si nosotros vimos ciclo estral, dense cuenta que hay cambios, ¿sí o no? Anatómicos, del ovario hasta del útero. ¿Sí? Hay cambios hormonales, subida, bajada, ¿sí o no? También hay producción de otras hormonas como la prostaglandina, y si no la hay, pues ya hay otras condiciones diferentes, ¿sí o no? Pero cada ciclo tiene un cambio endocrinológico, ¿sí? Por eso es que la endocrinología es tan importante viendo estas condiciones. Y lo mismo va a suceder con ese neonato de ahí en adelante. ¿Listo? Entonces, después de esto, si no hay, escuchen esto, si no hay una fuente energética adecuada, si no hay un cambio, un manejo adecuado que nosotros le damos a la hembra, pues de lógica que va a sufrir todas estas condiciones. La gluconeogénesis se va a ir al piso, ¿sí o no? El exceso de adrenalina, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos adrenalina? Hay ritmos acelerados, ¿listo? Y por eso es que cuando nosotros vemos en los neonatos, ustedes le van a tomar frecuencias, los que ya vieron semiología o están próximos a ver semiología, saben que hay frecuencias establecidas, ¿sí? En la cual hay una frecuencia respiratoria adecuada, fisiológica, una frecuencia cardíaca fisiológica, que de ahí en adelante se puede alterar o puede disminuir, y eso es un proceso patológico. ¿Listo? Entonces, cuando no hay parte de esa funcionalidad, empezamos a hablar de una patología, ¿sí? O una disfunción. Porque realmente el organismo trata de regular y de equilibrar, y si no hay equilibrio, fallas. ¿Sí? Y ahí es donde empiezan a ver todos esos mecanismos, o esa parte del metabolismo, que es donde más se ve alterado principalmente la función. ¿Okay? Entonces, bueno, si nosotros no cumplimos bien con la funcionalidad o el manejo que nosotros le damos a la hembra durante el secado, durante la absorción de esos nutrientes para que almacene, de todo el proceso o el trabajo que nosotros le manejamos o el proceso que le manejamos nosotros en el trabajo de parto, realmente el neonato se va a ver complicado. ¿Listo? Aquí ha pasado 2 veces, han llegado principalmente problemas de neonatos, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes ven en un parto, siempre es importantísimo estar pendiente del momento del parto. En las cerdas toca estar pendiente a cada rato que usted está tratando de expulsarlos, porque realmente la posición es diferente, ¿sí o no? Ella puede venir de patas, de manos, ¿sí? Lo que son en las politocas, en las hembras que son politocas, ¿sí? Pueden venir de manos o de patas, ¿sí? Lo más complicado es que vengan atravesados, entonces por eso uno tiene que estar pendiente que si ella está en trabajo de parto y no puede hacerlo, meter la mano y acomodar
lechón o el perrito o lo que sea. Porque son normas y son procesos que ustedes tienen que hacer. Es el primer trabajo a mano que nosotros tenemos. Ustedes que ya ven reproducción y van a tener parte de las condiciones con respecto a un trabajo de parto, por ejemplo, en caninas, tienen que saber que si hubo una expulsión, se liberó la primera membrana placentaria, pues tiene que ponerse un guantecito y en el guantecito saber en qué posición debe venir. ¿Ok? Porque eso es lo primero que tienen que hacer, que no se nos mueran los neonatos. Esa es la condición, se lo digo, por ejemplo aquí hace poco se nos murió un neonato ayer, anoche, esta mañana, eso bueno. ¿Por qué? Porque también la lactogénesis tiene que ver con esto. Cuando le damos un exceso de leche, ¿sí? Yo creo que ustedes alcanzaron a ver un perrito que por ahí andaba, ¿sí? Esa camurita, todo el mundo le sale comidita, todo el mundo le da una galletica, todo el mundo. Son animales que son lactantes. Y al ser lactantes no podemos manipular ese tipo de condiciones. Ay, mire tan linda como come el sándwich, ay, mire tan linda como come el... No. Porque le hacemos un daño al animal. Y precisamente se timpanizó y en menos. Recuerden que la inmunidad de ellos es una inmunidad pasiva, que hasta el momento ellos hasta ahora están recobrando su inmunidad. Y si se pierde ese proceso inmunitario, bailas, se van a morir. Se timpanizó y ahí quedó. Hubo otro parto prematuro que se presentó a principios de mayo. ¿Y por qué era prematuro? Porque realmente el fetijo, bueno, el neonato, no tenía el reflejo de succión. Entonces tocó sondear el animal. Tocó pasarle una sonda que fuera por la gotera esofágica directamente y que llegara directamente al aguamazo. ¿Listo? Para pasarle ese calostro. Porque aquí se empieza a ver alterado todo esto. Y por eso es que estos animalitos, cuando empiezan a tener esa reconstitución o al aumentar el glucógeno hepático, necesitan de tener una gluconeogénesis, un metabolismo diferente, porque están saliendo de esa circulación fetal. ¿Sí? Y en esa parte tenemos que oxigenar la sangre, tenemos que empezar a ayudar a que esos metabolismos empiecen a ayudarse. Si no hay síntesis de esas glucosas, pues ellos van a entrar a un proceso hipoglicémico. ¿Sí? Por eso es que los neonatos, los niños a veces, cuando empieza ese tipo de proceso, lo primero que hacen es ponerle oxígeno, ¿sí o no? Lo meten en una incubadora para darle la temperatura, la regulación normal, y aparte de eso se lo conectan para mantenerlo con fluidos. Si no hay los fluidos necesarios, bailas. No hay nutrición, no hay gluconeogénesis, no hay síntesis de glucosa, y esas cosas van a alterar principalmente la funcionalidad. Imagínense ustedes esperando en una yegua 11 meses, en una burra esperando 12 meses, en una vaca esperando 9 meses, para que se pierdan 2 días. ¿Sí? Se perdió lo de un año, se perdió lo de 6 meses, se perdió lo de 4 meses, se perdió todo. Y lo que ha consumido el animal, lo que se ha gastado con el animal, todo eso está involucrado en el sistema productivo. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que saber en qué forma y en qué momento tenemos que hacer o llevar a cabo todo lo que se desencadena en cada ciclo de orden. ¿Sí? Para no errar y no dejar que se nos mueran los pacientes, porque ustedes van a ser doctores, van a ser médicos, en la cual es la primera condición que deben tener ustedes, una ética. ¿Listo? Y precisamente para eso es que están estudiando ustedes, para poder resolver y desarrollar ese tipo de condiciones. ¿Sí? Porque yo les decía a ustedes tienen una palabra que se llama médico, medicina, y esa es la funcionalidad. Si nosotros mismos rajamos de los médicos humanos, díganme si no, ay no vaya a leer nada de acetaminofén. Es porque nos acostumbramos que el sistema es así. Hay familias de mi familia, a veces me preguntan a mí,
porque nosotros también somos médicos. También sabemos qué debemos dar, aplicar. Ahorita van a empezar a ver farmacología y saben que para si hay un proceso inflamatorio o de dolor o lo que sea, tenemos que utilizar AINES, medicamentos que sean AAA, analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, y que no tengan corticoides, porque los corticoides empiezan a sintetizar el COX-1 y el COX-2, y eso nos va a alterar la función renal, la función hepática, todo. Entonces, todas esas cosas las tenemos que saber, ¿sí? Entonces, en la parte fisiológica tenemos que saber en qué momento debemos actuar o cómo es el proceder de cada paciente, o de cada paciente, sea patológico, sea fisiológico, lo que sea, pero es un paciente. ¿Listo? Por eso es que reproducción es tan fundamental, porque es que abarca toda la parte de los ciclos. Y en cada ciclo tenemos que saber qué es lo que le está sucediendo al neonato, qué le está sucediendo al gestante, qué le está sucediendo al momento del parto, qué le está sucediendo después del parto, qué le está sucediendo a esa etapa infantil, qué le está sucediendo al de levante, qué le está sucediendo al puber, o al que está llegando a la pubertad. Y en eso consiste toda la condición. ¿Sí? Porque si ustedes no saben de eso, pues bailas. ¿Listo? Y esa es parte del desempeño que ustedes van a tener como profesionales. De saber identificar y de saber qué es lo que debemos hacer en este sentido. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos que evitar esa hipoglicemia. Pero si hay esos cambios energéticos, como les decía, si esos animales no llegaron a la condición adecuada en el momento de llegar al parto, pues van a tener una disfunción metabólica. ¿Por qué una disfunción? Porque se van a acercar a un proceso metabólico exagerado, como hipocalcemia, como hipofosfatemia, como hipomagnesemia. Eso nada más va a contrarrestar en la contractibilidad. El magnesio es importante para la contracción. El calcio es importantísimo para la contracción, ¿sí o no? Y en cada proceso biológico, y ustedes se dieron cuenta cuando vimos endocrinología, ¿sí o no? ¿Cuál era el mayor proceso o actividad bioquímica que se veía en el mecanismo de acción endocrino? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Tristemente, no sabemos. Para cuando hay mecanismos de acción hormonal, ¿qué hay? Que yo les decía que todo, intercambio, ¿qué más? ¿Qué proceso bioquímico hay? ATP, siempre hay ATP, hay ADP, más un fósforo, más una liberación de energía. En todos los procesos hay un cambio bioquímico, en todos. Ya sea digestivo, ya sea reproductivo, ya sea endocrinológico, ya sea lo que sea. Porque un organismo vivo debe tener una funcionalidad, y esa funcionalidad depende de eso, ¿sí o no? Hablamos de fosfolípidos, de la fosforilación, de la fosfolipasa, ¿sí o no? Todos esos que tienen derivados principalmente, pues si hablamos de fosfolípidos tenemos que hablar de un fósforo, ¿sí? Y por eso es que los animales entran a hipofosfatemia, a hipocalcemia, a hipomagnesemia y a veces hasta cetosis, porque hay 3 mecanismos importantes para hacer la síntesis proteica en nuestro organismo, o todo el proceso de la liberación de energía, síntesis de azúcares, todo lo que sea, o de síntesis de aminoácidos, carbohidratos, ácidos grasos, ¿sí? Que precisamente son el ácido butírico, el ácido propiónico y el ácido acético, ¿sí? Cada uno de esos se está haciendo la liberación en ese principio bioquímico que va principalmente a alterar todas estas condiciones. ¿Listo? Porque siempre que hay un organismo vivo, hay energía. A nosotros nos pasa, si nosotros no tenemos energía, ¿cómo estamos? Así. No nos queremos parar, no nos dan ganas de nada, no nos alimentamos, y eso es lo que sucede. Entonces todo está encaminado a ese tipo de procesos. ¿Listo? Ustedes que se quejan tanto que no vieron fisiología, porque
Todo el mundo habla y dice, "Ay, pero es que nosotros fisiología en la universidad no vimos para nada". ¿Con quién viene fisiología? Con Toledo, es posible que no van con Toledo fisiología. ¿Cómo? Es lo mismo, todo eso es fisiología. ¿Sí o no? Todo el mundo se queja de que en la pandemia que dio una profesora, que dio, yo no sé qué es, pero ¿por qué uno les pregunta acá? Eso, miren muchachos, eso deberían de saber ustedes ya. Yo no tengo por qué repetirlo. Eso lo deben saber ustedes ya. Porque en eso consiste esto. El transcurrir que cada vez y cada proceso lo sepan ya. Sino que yo soy muy buena gente y me devuelvo y por eso me demoro en las clases y por eso vuelvo y tal. Y llegan a rotación y no saben nada. Y por eso es que estoy molestando a los que no vienen a clase. No me mires, si haces voy desvía la llamada, la mirada. Y va, me la monto ahora, ¿sí o no? Bueno, todo eso sucede principalmente en eso. ¿Ok? Entonces, aquí, si nosotros hablamos de gluconeogénesis, realmente tiene que haber síntesis de glucosa, tiene que haber síntesis de esos azúcares y que también a veces tenemos exceso, ¿sí o no? Cuando comemos mucha azúcar o poca azúcar, o tenemos esas reacciones de hipoglicemia, ¿sí? O hiperglicémicos, ¿sí? Que ahí es donde cambia principalmente los mecanismos de homeostasis. Y ahí es donde empezamos a alterarnos principalmente en eso. Entonces, normalmente, cuando empieza a haber la secreción de insulina, empieza a bajar la T4 y empieza a subir la T3. Entonces, recuerden, unas van subiendo, unas van bajando, así como el estrógeno bajó, la progesterona bajó, el estrógeno subió. Entonces, así son los mecanismos de acción de las hormonas. ¿Listo? Y ahí empieza a ver el cambio. El cambio de esa hemoglobina fetal por una hemoglobina adulta. Dese cuenta al principio que hablamos de acá, hígado, ¿sí o no? Una de las glándulas que se encargan de hacer la síntesis o campos o producción o aceleración del mecanismo sanguíneo es el hígado. La médula ósea también. El hígado, el vaso, todas esas cosas empiezan a ser parte de esas condiciones. Entonces, si hay una falla hepática, pues vamos a tener fallas a nivel del sistema sanguíneo. Y eso va a conllevar a todo ese proceso. Ustedes saben que la angiogénesis del sistema sanguíneo, que lo vieron en anatomía, ¿qué es lo que hace? Va al tejido intersticial, hay un órgano y hay un tejido, ¿sí o no? Y ahí va a llegar esa sangre por medio de capilares y va a llegar al alrededor de las células. ¿Y qué es lo que hace? Introducir, porque sabemos que tenemos una sangre arterial y una sangre venosa, ¿sí o no? Entonces, la sangre arterial lo que hace es oxigenar esa parte celular. Y la sangre venosa es captar los residuos que tiene realmente la célula. ¿Sí? Y para eso es el líquido intracelular y el líquido extracelular y los capilares que realmente están llegando principalmente a esas células, a ese tejido, a ese órgano y a ese aparato como tal. ¿Sí o no? Porque esa es la condición, una parte celular, una parte de tejido, un órgano como tal y un aparato. ¿Sí o no? Un aparato respiratorio, un aparato reproductivo, un aparato digestivo, que está compuesto por un tejido, ¿sí o no? Un músculo liso, ¿sí? O endotelios y demás. Y aparte de eso, ¿qué más hay? Un aparato y unos órganos que en el caso del hígado, en el caso del intestino delgado, en el caso del yeyuno, en el caso del colon, en el caso de un resto de cosas que van a formar realmente un sistema completo. Entonces, todas esas cosas son fundamentales para tener ese tipo de condiciones. ¿Okay? Entonces, siempre, si nosotros no miramos bien que se presente y que se realice una maduración fetal, vamos a tener problemas. Pero recuerden, están completamente comprometidos con el proceso de la madre. Si la madre no está en buen condicionamiento, pues de lógica que no va a cumplir las funciones como deben ser. ¿Sí? O muy gordas o muy flacas, que ese es el gran problema que nosotros tenemos
con las mamíferas. Animales o hembras muy gorditas van a tener problemas de hígado graso. Esa cantidad de ácidos grasos, ¿sí?, de triglicéridos que se empiezan a formar, lo que van a producir es un hígado graso o una lipidosis hepática. Y el hígado lipidoso o con lipidosis o con grasa, pues no va a tener una funcionalidad ni sanguínea, ni de desintoxicación, ni de nada. Entonces, esas son las glándulas principales que tienen que empezar a alterar y que se empiezan a ver afectadas principalmente por ese tipo de funciones. ¿Ok? ¿Entendió hasta ahí? ¿Pregunta ninguna? Señor. Cuando la T4 se va a ellas suben, lo que pasa es que ellas están controlando. Una da hipertiroidismo, otra hipotiroidismo, y las dos se tienen que estar regulando porque ni ser mucho ni menos, o sea, para mantenerlas equilibradas. Eso es lo que hacen. Esa es la regulación que siempre les hablaba acá desde que vimos la regulación endocrina de la reproducción, ¿sí o no? ¿Qué pasa con la LH? ¿Qué pasa con la FSH? ¿Qué pasa con las diferentes hormonas que también se empiezan a liberar, que hacen una función específica? Lo que hacen es un equilibrio, una regulación. ¿Okay? Entonces, en eso consiste. Bueno, aquí viene el proceso del parto. Primero, tienen que haber cambios fisiológicos, tanto en las estructuras anatómicas y tener una funcionalidad, una fisiología. ¿Okay? ¿Ellos qué pasa? En el proceso de parto hay un proceso fisiológico en el cual ese útero preñado expulsa el feto y la placenta del organismo materno, ¿sí? Porque es la funcionalidad. Y eso era lo que yo les decía la vez pasada. Recuerden que hay órganos transitorios. La placenta es un órgano transitorio. El timo es un órgano transitorio, ¿sí o no? El agujero oval es un órgano transitorio, ¿sí o no? El cordón umbilical es un órgano transitorio, ¿ok? Porque, recuerden, una de las funciones de la placenta y más de la alantoides es que se va a empezar a formar la angiogénesis. ¿Qué pasa? Hay dos arterias importantísimas en la hembra que son las arterias uterinas. Esas arterias uterinas empiezan a desarrollarse y van a tener una conexión directa, principalmente esa comunicación directa va a ser relacionada principalmente con la angiogénesis. O sea, ustedes, esa membrana placentaria que primero sacan, ustedes ven, la ven llenas de vasos sanguíneos. Aquí vimos principalmente cuando vieron, no sé si alcanzaron a ver la del caballo, se veía muy vascularizada, ¿sí? Precisamente porque esos vasitos se van a empezar a tener conexión. Y recuerden que se juntan capilares, ¿sí o no? Llega la célula, se junta capilares, llega oxigenada y sale sin oxigenar. O sea, toda la parte de lo venoso que sale sangre sin oxigenar. Y es precisamente para llegar a la filtración, para llegar al glomérulo, llegar al riñón, en el riñón llega al glomérulo, hay una filtración glomerular y en esa filtración glomerular se captan unas proteínas y se eliminan el resto. Y por eso es que va por la orina, las excretas y lo mismo la defecación. Entonces, en eso consiste cada uno de esos procesos. Entonces, primero, ¿qué sucede en este proceso de parto? El feto adopta una posición característica. ¿Listo? Entonces, allá. Se va a acomodar. ¿Listo? Después, en el caso de las uníparas, ¿no? Las que van a tener una sola cría. Las politocas, las monotocas. Las que son politocas, ellas pueden estar allá en desorden. Recuerden, pueden venir de patas o de manos. ¿Okay? Entonces no cogen una adecuación adecuada, un momento adecuado para ese tipo de procesos. ¿Qué pasa acá? Después de que adopta la posición característica, el feto descansa sobre la espalda. Se pone así, toda la espalda del animalito, entonces está así. ¿Listo? Antes del parto. Antes del parto,
el feto va a rotar. ¿Y cómo rota? Para poder hacer su acomodación adecuada. ¿Okay? Coloca la cabeza contra los miembros anteriores. ¿Listo? Rumiantes y yeguas lo tienen que hacer. En la cerda, la salida del feto puede ser anterior o posterior. Y lo mismo pasa con las canillas. ¿Okay? O sea, el feto no se prepara. Sí se prepara, él rota, sino que puede salir de patas, puede salir de manos, lo que sea. Lo que pasa es que... Solo rota, no hace eso. Señora, Él solo rota, no hace nada de eso. ellos rotan, pero no entiendo. O sea, ellos no hacen eso del descanso sobre la espalda. Ah, no. Es que ellos, recuerden que esas dos especies que tienen, ¿cómo es el útero? Tienen más cuernos que cuerpos. Entonces, en el cuerno están todos los feticos. Entonces, se tienen que adoptar. En las grandes, en los animales grandes, ellos se adoptan porque es solo un cuerno el que se agrandó. ¿Listo? En la oveja, igual tiene que poner una posición. Hay progesterona producida por la placenta que empieza a disminuir durante los últimos 7 a 10 días. O sea, en ese periparto empezó a cambiar ese perfil. La progesterona bajó y empezó a subir el estrógeno. ¿Bien? Niveles de estrógeno aumentan 48 horas antes del parto. Entonces, por eso es que le dicen, se desencajó, por eso es que se dematiza la vulva empieza después a sacar la parte de la licuefacción del mucus cervical, porque el mucus cervical tiene un tapón precisamente para evitar que se salgan los fluidos fetales, el feto. Romper fuentes de la... ¿Señora? No. Romper fuente es soltarse el corion de la alantoides. Eso se llama la corialantoide. Ahí es donde están todos los residuos. Entonces, cuando ellos empiezan a soltar, sale y pum, sale todos los fluidos. ¿Ya? Pero es del corion y de la alantoides, que es lo primero que sale principalmente. ¿Listo? Hay aumento de estrógenos, hay crecimiento del endometrio y hay síntesis de la actiniosina y la parte del proceso de la contractilidad o uterotomías. ¿Listo? ¿Qué hace la miosina? ¿Se acuerdan? Lactina, miosina. ¿Recuerdan que no tienen un puente? Son unas cositas así que se juntan. Son las que producen la contractibilidad del músculo. ¿Listo? La miosina y la actina. Entonces, ellas empiezan a formar como una cremallera, lo llaman, porque se junta la miosina y la actina la juntan, ¿sí o no? Y eso permite que haya la contractibilidad. Y en ese proceso hay una liberación de calcio igual, hay todo el proceso que tiene que ver con todas esas cosas. ¿Okay? ¿Qué pasa después de eso? Entonces, como la progesterona va a empezar a disminuir, y disminuye principalmente por esta enzima, ¿de acuerdo? La 17 alfa hidroxilasa. Esa 17 alfa hidroxilasa se va a convertir en 17 hidroxiprogesterona, o sea, empezó a disminuir. Bueno, va, tranquila que va a un andrógeno. No te preocupes. ¿Listo? Después es la androstenedona, se convirtió en andrógeno. ¿Okay? Y de ahí actúa la aromatasa. Y la aromatasa hace que esa progesterona haga todo el proceso y se convierta en estrógeno. ¿Okay? ¿Y qué hace el estrógeno? Hace que se estimule la síntesis de prostaglandina a nivel de la placenta. ¿Por qué? Porque empezó a producir receptores para oxitocina y la oxitocina empezó a estimular la fosfolipasa y la fosfolipasa empezó a hacer ¿qué? Síntesis del ácido araquidónico y hay prostaglandina. ¿Listo? Y empieza a actuar. Aumenta la prostaglandina a nivel de la vena uterina, favoreciendo a esos mismos receptores. Recuerden, a medida que favorece la oxitocina para producir prostaglandina, se potencializan las dos. Hay prostaglandina y pues hay más oxitocina. ¿Listo? Entonces, en eso consiste el proceso. Después del proceso de parto, realmente la oxitocina tiene una vida media corta, pero la prostaglandina puede seguir sosteniendo y manteniendo. O sea, después del parto, sea en posparto o
en el momento de que nosotros llamamos la involución uterina, la que más actúa es la prostaglandina antelosana. Por eso, cuando hay retenciones placentarias o cuando hay les dice póngale prostaglandina, pero ya los niveles de prostaglandina realmente tienen que estar altos. ¿Okay? Porque realmente cuando hay la involución hay ese proceso de prostaglandina. Si ustedes recuerdan parte de patología, no sé si eso ya lo han visto, que en una reacción inflamatoria o cuando hay un cuerpo extraño o lo que sea, empieza a liberarse los leucotrienos, la bradykinin, ¿sí? Y en esas está la prostaglandina antelosana. Eso sirve para los procesos inflamatorios, que ayudan a contraer. ¿Listo? ¿Por qué les hablo de eso? Porque, por ejemplo, ayer que tuve la práctica con los de clínica de la reproducción, había una vaca que realmente tiene problemas de endometritis. ¿Sí? Y precisamente porque tuvo el parto prematuro y era un animal gordo, pero no sabíamos los niveles energéticos. Aparte de eso, estos animales tienen una condición específica. ¿Qué condición? Que tienen un proceso infeccioso, ¿sí? Que tienen leucosis. ¿Ya? Entonces, al tener leucosis, le pueden producir aborto o ese feto puede llegar a término o puede ser un portador sano. ¿Sí o no? Portador de la enfermedad, pero sano. Entonces, a nivel de clínica de la reproducción, muchachos, no podemos centrarnos a decir, es que este proceso infeccioso le produce un aborto en el primer tercio, este en el segundo tercio, este en el último tercio, porque realmente eso ha variado muchísimo, porque los neonatos pueden llegar al nacimiento o sanos, portadores, ¿sí? O enfermos. ¿Ya? Y por eso es que es el gran problema que reciben ellos con esos procesos hipoglicémicos y demás. Recuerden, ellos en ese momento tienen el proceso inmunológico reducido, inmunosuprimidos. ¿Listo? Por eso es que ellos tienen que tomar el calostro para poder tener o adquirir esa inmunidad pasiva que se la está dando la mamá. ¿Sí? ¿Y cómo lo hizo? En el momento de hacer el desarrollo a nivel de la glándula mamaria. Toda la sangre que va viniendo de la mamá, ¿sí? Con esa parte inmunitaria, se va a empezar a liberar las inmunoglobulinas. Y esas inmunoglobulinas se van a hacer principalmente en la formación de la lactogénesis, en la galactopoiesis. Y ese es el primer calostro que nosotros llamamos, que es la primera porción de la leche. Y esa leche, perdón, ¿aló? También pasa en el cuerpo lúteo, disminuyen los niveles plasmáticos de progesterona, el estrógeno placentario hace el aumento de la secreción de prostaglandinas, esas prostaglandinas estimulan las contracciones uterinas y empiezan a haber relajación del colágeno del cervix, o sea, el tapón ese. Y ahí es donde empieza a haber licuefacción. Principalmente las mismas prostaglandinas se encargan de hacer esa licuefacción y dañan ese tapón vaginal. Entonces, precisamente en el momento del parto, por eso es que ustedes ven una secreción mucoide. Y es un moco, no translúcido como es el de las hembras en celo. Es como, no amarillento tampoco, sino muy denso. Se ve muy denso. Y es precisamente por el tapón vaginal que tenía. ¿Listo? Es muy diferente al del mucus cervical cuando el animal está en celo. ¿Listo? Es un tapón muy denso, tampoco pues lo ven ustedes amarillo, pero es denso, muy grueso, y precisamente es porque se está haciendo la licuefacción. Ahí es cuando nosotros hablamos que empezó a haber una maduración cervical o una maduración del cervix, y al mismo tiempo se está haciendo una maduración principalmente de la placenta, porque la placenta se tiene que desprender. ¿Listo? Ya sea de las microvellosidades o de los microcotiledones, o ya sea de la carúncula y del cotiledón. ¿Listo? Porque en eso es que consiste, o en eso era lo que yo les hablaba de las membranas placentarias, que unas son difusas, otras son cotiledonarias, entonces unas son más arraigadas, otras menos, pero tienen microvellosidades, ¿sí? Y
microcotiledones que se pueden presentar a arraigarse a este tipo de condiciones. Escuchen esto, la yegua no produce la enzima 17 alfa hidroxilasa a nivel de la placenta. Recuerden que ellas, cuando nosotros vimos de gestación, yo les decía que los niveles de progesterona en ellas pueden estar bajas y altas, suben y bajan. Para ellos algo importantísimo que hay es las coriónicas. Precisamente esa es una de las condiciones importantísimas. La progesterona en la yegua cae rápidamente en las siguientes 6 horas después del parto. ¿Sí ven la gran diferencia? Cuando nosotros hablamos de ciclo estral en la yegua, ¿recuerda qué les dije yo? Que ella ovulaba, o sea, el pico de ovulación, el pico de LH era después de la ovulación. Pero no es que la LH no hubiera hecho la ovulación, sí la hace, sino que su pico máximo es después de la ovulación. Entonces, dése cuenta que ella tiene unas características muy diferentes. Por ejemplo, los que van a exponer yeguas. ¿Quién va a exponer acá? Los careyeguas. Uy. Listo. Entonces, ellas empiezan a tener unas condiciones importantísimas. Y ellas realmente, lo que ustedes cuando empezaron a mirar ahorita, cuando empezamos a hablar del reconocimiento materno, lo de la involución uterina, el tipo de placentación en ellas es mucho más rápido, ¿sí? Y aparte de eso, recuerden que ellas, de aquí en adelante, después del parto, casi miren lo que dicen acá, 6 horas después del parto, entre 200 y 250 picos altos de estrógeno, después después disminuyen hasta el parto, la prostaglandina aumenta ligeramente en la sangre, hay un aumento discreto de glucocorticoides, necesitamos corticoides para que se libere el cortisol, oxitocina y posiblemente relaxina. ¿Listo? La oxitocina tiene un pico notorio durante la expulsión del feto o inmediatamente después disminuyendo. Y empieza a haber un aumento de oxitocina debido a la liberación masiva de la prostaglandina. Entonces, tanto oxitocina como prostaglandina están actuando. Y ella, como tiene ese tipo de placentación, que es difusa, ella tiene una recuperación de ese útero rapidísimo. ¿Sí? Ella está en proceso de parto, y en el proceso de parto no puede durar de 30 minutos a 60 minutos. De media hora a 1 hora no podemos dejarle más espera. Si el animalito liberó su primera membrana placentaria o que rompió fuente que llamamos, y ya ven ustedes por ahí una patica o lo que sea, en menos de media hora o 1 hora tiene que trabajar. O si no, vaya, se nos complica. ¿Listo? Porque precisamente la unión de esa placenta no es tan compleja como lo es en las cotiledonares. ¿Sí? Ella apenas hizo ese cambio fetal, necesita oxigenarse. Y si ese fetico no sale de media hora a 1 hora, se asfixia, se muere. Entonces, precisamente en eso consiste principalmente este proceso. Listo. Entonces, durante el parto, tenemos que hablar del efecto del cortisol durante la maduración fetal. ¿Qué pasa acá? Realmente, aquí empieza a haber una maduración y lo primero que hay es eso. Recuerda que yo les mostré la gráfica el miércoles en la cual les decía, una va para el pulmón y otra va a ir a la placenta. ¿Sí o no? Cuando va al pulmón, empieza a haber cambio en la secreción de los surfactantes. Entonces, cambian los neumocitos tipo 2. ¿Okay? Los neumocitos son las células del pulmón que se van a encargar de mantener viable ese tejido con la oxigenación, con el intercambio del líquido intracelular y extracelular para hacer un cambio y un equilibrio principalmente que va a tener. Entonces, hay cambio de ese surfactante por los neumocitos tipo 2. ¿Ok? Hay cambios en la hemoglobina fetal por la hemoglobina adulta, que eso lo vimos hace ratito, ¿sí o no? Por la hipoglicemia, por el aumento del glucógeno hepático, que empieza a aumentar y hacer ese tipo de cambios.
Hay desarrollo en las respuestas pancreáticas, escuchen esto, pancreáticas a hipoglicemia de tipo fetal, de tipo adulto. ¿Qué hace el páncreas? Producir insulina, ¿sí o no? ¿Y la insulina qué hace? La síntesis de azúcares. ¿Y para qué se sintetiza un azúcar? Para hacer una gluconeogénesis, ¿sí o no? Y eso empieza a tener parte de esas condiciones. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de los procesos de hipoglicemia. Evitar principalmente ese proceso hipoglicémico. ¿Ok? Dense cuenta cómo vamos conectando cada uno de esos procesos. Hablando de hormonas, hablando de sustancias. Ya metimos la insulina, imagínense. ¿Ve? Y de ahí en adelante la parte endocrinológica está regulada a ese tipo de procesos. Nosotros, la mayoría de fallas que tenemos somos cardíacas, ¿sí o no? Problemas de azúcares, ¿sí o no? Problemas de hipertiroidismo, hipotiroidismo. Y pues lo peor, no preñamos y no nos preñamos. Y eso lo mismo le pasa a los animales. ¿Sí? El principio normal de una célula, de un organismo, que es nacer, crecer, reproducirse y morirse. ¿Listo? Pero bueno, en humanos ya no nos reproducimos. Tenemos perritos, tenemos gaticos, tenemos perros. Ya realmente a la gente no le gusta, pero sí se reproduce, pero no tiene cría, ¿no? El problema es por eso, no tener hijos, porque es un condicionamiento grande. Yo creo que ustedes deben ahorita de ponerse a pensar de todos ustedes, ya que son adultos, de todo lo que ha sucedido y de todo lo que son sus papás con ustedes, ¿sí o no? Imaginen cuando ustedes sean papás. ¿Sí? De una vez, no pueden ser, ¿sí o no? Imagínense. Imagínense nada más con todo este proceso, esa parte de la funcionalidad que tenemos en nuestra vida. De perder clases, ¿sí o no? De no pasar las materias. Eso debe ser muy difícil para los papás. ¿No? No les estoy tocando la llaga del corazón ni nada de eso. Pero es para ser conscientes, porque en ese consiste nuestra vida. Ese es el transcurrir nuestro. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, hay cambio en la producción de la glándula tiroides. De triiotironina, que está alta, empieza a disminuir para hacer reversa a la tiroxina. Y todo lo contrario, vuelve otra vez tiroxina a triiotironina. Y así sucesivamente. Entonces ellas se están regulando. Bájate 4, sube 3 y así sucesivamente. Y esa es la parte del proceso para hacer esos cambios principalmente y evitar el hipertiroidismo, el hipotiroidismo. Y ustedes se dan cuenta a veces. Y eso está relacionado. Ustedes se han dado cuenta a veces los lactantes, cuando son neonatos, que les dan muchísima leche y ustedes les ven es pura panza así. Y que en un momento a otro lo llaman hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Sí? Porque empieza a alterarse toda esta funcionalidad. ¿Se han escuchado el famoso Cushing? Es un proceso de patología, que es una patología que hay en los animales, que se llama el síndrome de Cushing. Y el síndrome de Cushing tiene que ver con el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Y es con esos cambios. Si ustedes le ven lo que llaman la barriga de sapo, busquen por internet barriga de sapo Cushing y verán que le ven allá. Y ustedes ven esos neonatos con ejebuche así que me han dicho que parecen. Y es precisamente por ese tipo de condiciones. ¿Ok? Y esas son las alteraciones. Muy común en perros. Esto es muy común en perros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a coger allá y eso, ya. O lo dejamos varias veces al lado de la madre y no dejamos ni siquiera para empezar a darle pepitas. Porque ya saben para qué son importantes las pepas, los concentrados, o para qué es importante el pienso o las praderas, o el pasto. ¿Sí o no? Para aumentar la materia seca, para que la materia seca pueda estimular una serie de condiciones en el sistema. Y eso va a permitir hacer parte de eso. Entonces, dense cuenta que el neonato hace
algo importantísimo en el proceso reproductivo. ¿Ok? Y de lógica, si va a tener un mal manejo en ese neonato, pues de lógica que de ahí se va a promover en un futuro de ser el sute, o el que no es preñón, o el que no preñó. No es por ustedes, eso es de familia, eso es genética, digamos. Pero eso sucede, ¿sí o no? Y eso pasa. Eso pasa cuando no nos dan una buena alimentación y demás. O sea, lo que nos sucede a nosotros los bajitos, porque yo también me considero bajito, no es que tuvimos una mala alimentación, no. Lo que pasa es que la genética, mi mamá era una turra, mi papá sí era una turra. Entonces, crecí con esa característica, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el que tiene el mechón blanco, lo mismo pasa con el que tiene un ojo verde y el otro aguamieludo, o los ojos de semáforo lo llaman, amarillo y verde, porque también eso es una condición. ¿Okay? Entonces, todos esos cambian principalmente por eso. Mire otra cosa importante que pasa después del parto, hijos. Hay una clausura de la absorción de las moléculas grandes por el intestino, principalmente la inmunoglobulina. Esas sustancias o esos cambios que hay durante el último tercio de la gestación, que todo lo que come, la proteinita, la energía, que todo va a ir allá, va a llegar hacia la glándula mamaria. Cuando va a llegar a la glándula mamaria, empieza a producir las inmunoglobulinas, que es la inmunidad que está manejando la mamá. ¿Listo? ¿Dónde se va a captar? Se va a absorber a nivel de la glándula mamaria. Y ahí se captan esas inmunoglobulinas. Y ahí empieza a desarrollarse o alterar, o no alterar, sino a producir principalmente la caseína, ¿sí? La lactosa, todas esas proteínas, y empieza a aumentar otra hormona importantísima que se llama la prolactina. Y empieza principalmente a hacer la galactopoiesis y la lactogénesis. Y de ahí quedan almacenadas esas inmunoglobulinas, que después del momento del parto tienen que ser absorbidas por el neonato. Si pasan más de media hora a 3 horas de que el neonato no ha consumido esas inmunoglobulinas, principalmente no va a poder captar la inmunoglobulina E. Las inmunoglobulinas pueden pasar y pueden durar, después de que se forma el caloso y después de que hay una inyección, 24 horas. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Eso, la clausura de la absorción a nivel de las criptas intestinales del feto. El neonato va a tener activo esas criptas intestinales para poder captar eso y poder almacenarlo. ¿Listo? Si ya ha pasado, ahí esa clausura se cierra completamente y no se pueden captar principalmente las inmunoglobulinas. Y empieza a tener fallas en su sistema inmunitario. ¿Listo? En la inmunidad. Porque recuerde que es la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A, que esas realmente van a mantener viable ese neonato hasta que trate él mismo a tener su mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque recuerden ahí que hay otra glándula importantísima que es transitoria en el neonato, que se llama timo. El timo, después de que nace, no se demora un poquito para empezar a hacer la producción de esas sistema inmunitario. ¿Listo? De producir la inmunidad. Pero cuando deja de ser neonato, ya no hay más timo. ¿Listo? Y precisamente eso contrarresta que los animales no tengan una buena funcionalidad en su sistema inmunitario. ¿Listo? Y eso ha pasado en todos los organismos vivos. Ahora nosotros tenemos muchas enfermedades autoinmunes, ¿sí o no? Muchas. Por el manejo, por la falta, digámoslo así, endocrinológica en nuestro organismo, por una mala alimentación, por lo que sea, y por genética, ¿sí? Que empieza a haber esas alteraciones.
Entonces ya hay inmunosupresión principalmente, por ejemplo, por la artrosis, inmunosupresión porque ya después uno no puede caminar, porque el músculo se le seca, por todas esas cosas, porque no hay la funcionalidad adecuada. Y entonces ya uno va perdiendo la funcionalidad. Y lo importante es la funcionalidad que es, la liberación de energía, todas esas cosas. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos. Nosotros miramos y después de que ya quedamos de 40 años, 50 años, ya estamos teniendo todas las quejambresas. Pero mientras que somos jóvenes, bebemos, hartamos 5 días, 10 días, hartando. ¿Sí o no? Alimentándonos mal. ¿Sí o no? No, alimentándonos bien. Y así sucesivamente. Esas cosas repercuten en nuestra funcionalidad. ¿Listo? En nuestra funcionalidad. Y esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. El efecto del cortisol durante la maduración de la placenta hasta el 8º mes de gestación en el caso de la vaca, o sea, faltándole un mesecito en todas las especies, ¿sí? La placenta es epiteliocorial y en promedio las criptas carunculares tienen aproximadamente 50 células epiteliales. Aquí a qué voy, a la gran importancia que tenemos cuando los animales... Siga diciendo a niña. Buenas noches. Ahí le puse a la maestra a ver quién es. ¿De Cristian? Entonces, ahí es donde empiezan a tener ese tipo de problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Estas células epiteliales son importantísimas y la placentación, por eso nosotros nos da espera en animales que tienen placenta cotiledonaria, ¿listo? Mantener todavía una oxigenación. ¿Y nos sirve para qué? Para nosotros prever y evitar que se va a presentar cualquier problema al respecto. ¿Listo? Porque de ahí en adelante puede repercutir o una retención placentaria o un mecanismo que esté no siendo equilibrado para nuestro cuerpo. ¿Okay? Y esa es la forma de nosotros observar eso. Luego de los 8 meses de gestación, o sea, de esa parte, ni 8 meses ya terminando, faltándole un mes a todas las especies, ¿sí? La gestación de la placenta cambia gradualmente al tipo de epitelio corial a síndromos corial, debido a las criptas carunculares que pierden células epiteliales para el momento del parto. Las criptas tienen entre 0 y 2 células epiteliales. Eso es lo que nosotros llamamos maduración placentaria. La placenta tiene que madurarse. Lo mismo pasa con las otras. Recuerda que en las especies vimos unas eran endoteliocoriales, unas eran hemoendoteliocoriales, hemoendoteliales y así sucesivamente, porque eso depende de cada especie. ¿Listo? Pero es ver el cambio que hay principalmente de esas células. Es necesario este cambio para el desprendimiento de la placenta. Si no hay cambios de epitelio corial, endotelial, hemocorial, todas esas cosas, de ese proceso, realmente vamos a tener retenciones placentarias. ¿Listo? Y vamos a tener patologías. ¿Ya? Y eso es que cuando no hay una buena maduración de esa placenta. Y ahí hay una hormona importantísima en la placenta que se llama el lactógeno placentario, que se encarga de hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? Cambios, lactógeno, prolactina, hay muchos, pero hablando de la placenta es el lactógeno placentario. Bueno, viene el trabajo de parto. Tiene 3 estados del trabajo de parto. Primero, hay una preparación o dilatación. Pues hay una relajación del cervix. ¿Por quién? Por la relaxina. ¿Sí o no? Entonces, relajación, relaxina y E2, que son las que se relajan. ¿Sí o no? Y empieza a haber contracciones rítmicas de musculatura. O sea, contracción, relajación, contracción. ¿Ok? Entonces hay liberación de oxitocina, de todas las que tienen acción uterotonías, ¿sí? Uterotónicas, porque hacen contractibilidad, y otras que relajan. La prostaglandina que relaja es la E2, la que contrae es la F2 alfa. ¿Okay?
el estrógeno aumenta y empieza a producir relaxina también, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces en eso consiste parte del proceso. Ahí impulsan los fluidos y las membranas fetales, van hacia el cervix, hay una presión y hay relajación y produce una dilatación del cuello. Se dilata el cuello y eso se debe a que hay una maduración del colágeno cervical, que fue lo que vimos anteriormente, ¿sí o no? Hay una licuefacción de ese colágeno y empieza a sacar la secreción de ese del campo vaginal. Y eso depende de los niveles hormonales, tanto de estrógenos como relaxina y prostaglandina. ¿Ok? Listo. ¿Entendido, Estefanía? Listo. La segunda es la expulsión del feto. Entonces, en la expulsión del feto va a haber el amnios se distiende por cabezas y patas. El feto empuja hacia la cavidad pélvica, entonces él está empujando por la parte del mismo tiempo contrae y está empujando. La hembra se echa, empuja, se levanta, vuelve y empuja, y así sucesivamente. Empieza a hacer contracciones voluntarias del diafragma y de los músculos abdominales. Entonces ella contrae músculos y el diafragma es el que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces empieza a haber una contracción de ese diafragma. ¿Listo? Y se rompe la corialantoides, la que está unida, el corion y la alantoides, y es cuando se dice peritofuentes. ¿Listo? Sale el líquido en la vulva, es el primer fluido que sale. Salen las patas y la cabeza, y a veces sale la membranita. Pero ¿qué pasa? Las otras membranas se empiezan a romper cuando van a pasar por el canal del parto, y más cuando el cervix no se ha dilatado, cuando está pasando por el cervix, salen. Excepto las que son politocas, ¿sí? Las politocas salen a veces con la membranita, la gata, la perrita, la cerda, ¿sí? A veces toca ayudarlas, ¿ya? Precisamente porque ellas pueden venir en cualquier posición, ¿sí? A diferencia de los animales grandes. El animal grande en el momento de tratar de pasar por ese canal del parto o en ese cervix, se rompe el amnios también. Y ahí queda colgando la última telita que queda colgando ahí. ¿Listo? El feto, al pasar por el cervix, se rompe y sale la bolsa. Rumiantes, esta fase es lenta. ¿Por qué? Por el tipo de placentación. ¿Okay? Las carúnculas continúan suministrando oxígeno. Por eso es que nosotros podemos esperar 3 horas o 4 horas cuando subimos la primera ruptura para poder salvar ese neonato. ¿Okay? En la yegua no. 30 a 60 minutos. Si no, se duerme. ¿Okay? De los que tienen esa parte, de ese tipo de placentación son importantísimos porque todavía hay suministro de oxígeno. ¿Bien? ¿Entendido? Precisamente en ellas, como es tan arraigado este proceso, por eso es que en ellas son tan predisponentes a tener retenciones placentarias. ¿Okay? Porque si no hubo una maduración placentaria que vimos anteriormente, la maduración del epitelio corial, seguimiento del corial y demás, eso va a permitir que no haya esa maduración y no se expulse, no salga el primer grado. Bueno, el tercer paso es la expulsión de la placenta en el momento del parto. Entonces, es un proceso activo, está asociado principalmente con las contracciones uterinas. Semiología. Acá se llama. ¿Listo? Si pasan, pero no nos deja ver centro. Bien, proceso activo asociado a las contracciones uterinas. Las vacas empiezan a producir contracciones 24 horas después del parto. Ellas todavía producen contracciones. ¿Por qué? Porque la prostaglandina está actuando en ese momento. La prostaglandina produce eso. Hay contracción que produce una inversión de las membranas corialantoides, facilitando la expulsión. En la vaca, la oveja, la placenta se expulsa entre las 8 horas siguientes. Ella puede seguir expulsando, ¿sí o no? Hasta 24. Pero nosotros decimos que hay retención placentaria de 6 a 12 horas. ¿Listo? Pero la oxitocina es la que nos ayuda a expulsar.
Pero ¿qué pasa? Es de vida media corta. De 4 a 6 horas ya no está trabajando. ¿Okay? Entonces, precisamente por eso son tan predisponientes. ¿Aquí? Es mejor dicho mal. ¿Listo? ¿Va Pablo bien? ¿Ya? Listo. ¿Y los perros cuánto dura la destrucción de la placenta? No, ellos de una vez, sino que ellos tienen una continuidad, ¿no? ¿El gato? También. Lo que pasa es que máximo ustedes no pueden dejar pasar un trabajo de parto de 4 horas, tienen que estar observando, porque si ya está en trabajo de parto, tienen que ir y meter la manito a ver si es que viene mal o alguna cosa. Pero ellos tienen que ser seguidos. Pasó uno, otro. La cerda puede tener también, lo que pasa es que pasa. Primero está contrayendo a veces se troncan cuando vienen de los dos cuernos. Entonces a veces ese es el problema. Entonces uno tiene que dar continuidad al otro, pero tiene que hacer parte de la vida. ¿Listo? ¿Cómo inducimos un parto? Pues ya sabemos que un parto lo induce ¿quién? El feto, ¿sí o no? ¿Cómo? Por el estrés fetal. ¿Y quién produce el estrés fetal? El cortisol. ¿Y el cortisol cómo se produce? Si nosotros hablamos de un proceso farmacéutico, aplicamos corticoides, dexametasona. ¿Listo? La dexametasona es efectiva de un 80 a 90% antes de las 48 horas. En humanos, cuando a veces hay problema de parto o cuando quieren hacer parte de la inducción del parto, porque puede haber un parto seco, porque X o Y, lo que tienen que hacer o que tienen que resolverlo porque a veces hay preeclampsia, ¿sí han escuchado eso? Entonces, cuando hay ese proceso, tienen que hacer una maduración fetal. Y en esa maduración del fetico lo que hacen es aplicar corticoides en procesos consecutivos. Hoy le aplican, 48 horas vuelven y le aplican, y ahí empieza a hacer el trabajo de parto. Y acelera principalmente la maduración pulmonar, la liberación del cortisol para la placenta, para hacer el cambio principalmente y hacer el trabajo de parto. También se puede aplicar la prostaglandina fitosalfa, efectiva de 80 a 95% antes de 48 horas, pero puede ser muy variable. La mejor es aplicar las dos. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Tanto dexametasona como prostaglandina pueden tenernos o repercutir con retenciones placentarias. ¿Listo? Entonces, esa es parte del proceso. Viene la dexametasona con la prostaglandina. Las dos se utilizan y es la mejor. ¿Okay? El parto aquí es 100%, no 1005, sino 100% de los casos a las 35 horas de tratamiento. O sea, de 24 a 48 horas. Del 50 al 80% de retenciones placentarias y se realiza antes de 280 días en un bovino. ¿Listo? ¿Dónde debemos hacer esa parte de la inducción de parto? Precisamente en el periparto. ¿Okay? Si ustedes lo hacen antes del periparto, pues va a producir es un aborto, porque el fetico no está término. Precisamente por eso es tan importante el periparto, que son 15-20 días antes, durante y 15-20 días después. El 50 al 80% de la retención placentaria se realiza a los 180 días. Eso. Que el parto en el 100%, es que este es increíble. De los casos a 35 horas de tratamiento, o sea, a los 35 horas, menos de 48 horas, está produciendo esto. Está entre 24 y 48 horas para que se produzca el trabajo del parto, ¿sí? Para hacer, aplicando las dos días. Se aplica dexametasona y prostaglandina y a más o menos de 24 a 48 horas. Señor. ¿Cubrió retención de placentaria en esa parte toca aplicar la oxitocina para que la escuchen? En el momento del parto, porque después de eso la oxitocina deja de tener su vida media. La oxitocina solo dura de 4 a 6 horas. Y cuando pasa eso, entonces tenemos que aplicar estrógenos, porque los estrógenos aumentan los receptores para la oxitocina.
Dese cuenta que aquí empezamos a relacionar, ¿no? Entonces tienen que volver a recordar qué es lo que hace el estrógeno, qué es lo que hace la progesterona, qué es lo que hace. ¿Sí? ¿Listo? Señor. ¿Cambio? Descanso, bueno, descanso. Vayan a